Capítulo 298. Desesperación, magia y final miserable. Narración POF. La monstruosa fusión de ancianos era realmente lo último que esperaban los líderes del ejército de Enel. Pero después de que todos sufrieron suficiente daño, se dieron cuenta de que no podían ganar bajo ninguna circunstancia. Warkuri había perdido sus colmillos y todas sus extremidades. A Nushura lo habían desarmado y luego le habían quitado los cascos con bastante fuerza también. Y Peter, bueno, el anciano gusano ni siquiera tuvo la oportunidad de hacer algo contra Dragón, solo recibió más daño, como ser desollado vivo por cuchillas de viento unas cuantas veces, y tener sus huesos aplastados con pura fuerza. Había literalmente un lago de sangre debajo de él, uno que Dragón le había extraído brutalmente. Y era evidente que su regeneración se ralentizaba exponencialmente. Ellos tres eran todo lo que quedaba de los 5 ancianos. Mercurio y Saturno ya habían sido aplastados, y sabían que pronto les seguirían a la otra vida. Así que hicieron algo drástico. Warkuri y Nushuro recuperaron sus extremidades y corrieron hacia San Pedro, que estaba inmovilizado. Sabían que estaban cometiendo un error al darle la espalda a sus enemigos de esa manera, pero ya estaban al borde del colapso. Santoryu Oji. Ichida y Sensendai Sensekai. Grandes 3000 grandes 1000 mundos. La separación del emperador. Nushuro continuó avanzando, incluso cuando sintió la espada de Zoro clavándose en su cuello. Los 3 espadachines habían demostrado ser un absoluto perjuicio para la existencia del esquelético espadachín medio caballo. Eso fue especialmente así después de que el anciano le cortó la pierna a Sanji. Zoro empezó a atacarlo con furia tras ponerse el pañuelo. Ahora no fue diferente, ya que su espada mejorada con Aki lo decapitó por detrás en segundos. Warkuri estaba en una situación similar con Big Mom, el corte volador inspirado en Francisco decapitó su gigantesca cabeza de jabalí con la misma rapidez. El anciano jabalí había logrado una ligera ventaja sobre ella antes de que Marco despertara y sanara todas sus heridas. Después de eso, fue una batalla perdida. Al igual que Nushuro, continuó corriendo hacia Peter incluso cuando la gran espada de Big Mom le cortaba el cuello. Había desesperación en sus ojos mientras sus cabezas volaban, pero parecía que ya habían logrado acercarse lo suficiente. Tan pronto como las cabezas de los 2 ancianos monstruosos tocaron el charco de sangre, el suelo tembló. En un instante, Zoro dio un paso atrás cuando la sangre que se había acumulado alrededor del gigantesco cuerpo de Peter comenzó a moverse violentamente. Adoptó una forma extraña, retrayéndose y expandiéndose, antes de finalmente adquirir una forma definitiva. Se transformó en un gigantesco círculo mágico, similar al que habían usado antes. Al ver eso, Dragón no pudo evitar gruñir y hundir sus garras más profundamente en la espalda de Peter. No te escaparás tan fácilmente. Pero el propósito de ese círculo no era teletransportarlos, en cambio, toda la sangre se precipitó hacia el medio. Los ojos de Dragón se abrieron de par en par al sentir sus garras hundirse en el líquido. Inmediatamente soltó al gusano anciano, y su gigantesco cuerpo también pareció sumergirse en el charco de sangre, casi sin vida. Por un instante, creyeron haber ganado la batalla. Sobre todo cuando los cuerpos de Nushuro y Warkuri yacían sin vida. Pero lo que se formó dentro de ese charco de sangre rápidamente los devolvió a la realidad. El gigantesco cuerpo de Dragón apenas logró asomarse cuando un gigantesco casco de sangre golpeó una de sus alas, evaporándola en un instante. El líder revolucionario perdió el equilibrio en el aire y se tambaleó hacia un lado. Estaba a punto de caer al suelo. El charco de sangre también se movió, formando sólidas púas ennegrecidas que comenzaron a extenderse hacia el dragón revolucionario, con el objetivo de ensartarlo de un solo golpe. Y quizás lo hubieran logrado. Choque Ursus. Partida divina. En un instante, una gigantesca huella de pata voladora se incrustó en la sección media de Dragón, enviándolo a volar fuera del alcance del charco de sangre. Al mismo tiempo, un corte rojo volador apuntó a cortar todas las púas y la gigantesca mancha roja que ahora había comenzado a formarse en el centro de todo. Pero las púas, imbuidas con el Aki combinado de los 3 ancianos, pudieron bloquear el corte volador, redirigiéndolo hacia el cielo. Para cuando el corte verde volador de Miauk alcanzó la mancha en el medio, la extraña fusión de los ancianos ya estaba hecha. La criatura que emergió de ese charco de sangre era una amalgama completamente antinatural de los ancianos restantes. El voluminoso torso de un jabalí, lleno de tentáculos similares a colmillos por todos lados, posado sobre grandes cascos parecidos a los de un caballo y patas musculosas.
La cola se extendía hacia arriba, formando un gusano gigantesco casi totalmente cubierto de dientes sin ojos. Y en lugar de cabeza, el cuello se divergía en la cabeza de un jabalí y la cabeza de un caballo esquelético con una crin suelta. La cabeza de Peter parecía ser la cola, pero la piel de la criatura era mayoritariamente roja como la sangre, y emitía un aura tan dominante que hacía que todos los que rodeaban a la bestia se sintieran incómodos. Salía vapor de todas las bocas de las bestias, mientras sus ojos brillaban con puro odio y hostilidad. Esta cosa todavía parece más fuerte de lo que debería ser, murmuró Sabo mientras apretaba aún más el tubo de metal. Los tres ancianos de antes estaban luchando por mantener el ritmo y claramente se dirigían hacia sus respectivas muertes. Diablos, las cosas habían parecido peores para ellos desde hacía un tiempo, pero no habían intentado fusionarse antes. O bien los requisitos eran demasiado específicos para llevar a cabo esta maniobra, o bien el precio pagado es demasiado alto para que lo consideren una medida viable antes de que dos de ellos murieran. Y el precio era casi evidente, mientras todos los luchadores en el campo de batalla miraban a los ojos de esa bestia, todos notaron algo, todos parecían casi vacíos, sin alma. Parece que renunciaron a su individualidad para hundirnos a todos con ellos. Francisco avanzó sin miedo, con los ojos entrecerrados mientras su cabello rubio, ahora sucio, ondeaba al viento. Tiene sentido que no estén dispuestos a hacer esto, aún así, me cuesta entender cómo funciona esta magia suya. Miau se crujió el cuello, arrastrando ligeramente su gran yoru por el suelo mientras avanzaba. Hay muchas cosas difíciles de explicar en este mundo. Esa magia suya se siente como una especie de aplicación de la fuerza de voluntad, proveniente de una fuente externa. Big Mom era mucho más sensible que ellos en cuanto a las almas y la fuerza de voluntad. Podía sentir que el círculo estaba hecho de fuerza de voluntad, o al menos de una energía similar a la de la voluntad. Quizás obtengamos más respuestas después de darle una paliza a esta cosa. Dragón, ahora en forma humana y con una herida sangrienta en la espalda, parecía ansioso por volver a la lucha. Especialmente después de que Marco apareció detrás de él, envolviendo su herida en llamas azules y cerrándola casi de inmediato. Puede que no pueda darlo todo como estoy ahora, pero al menos puedo brindarles algo de apoyo. Ya me he mantenido al margen bastante. El Fénix Azul seguía de luto por la muerte de Barba Blanca, pero no estaba de humor para quedarse de brazos cruzados esperando a que todo terminara. Kuma y Sabo parecían estar en plena forma. Y Zoro parecía simplemente frustrado por no haber logrado matar a Nusjuro él solo. En un instante, los tentáculos en el cuerpo del jabalí se movieron, todos corriendo hacia adelante tratando de perforar a los luchadores que ahora rodeaban su gigantesco cuerpo. A pesar de su gran velocidad, quienes lo rodeaban pudieron reaccionar a tiempo, esquivándolo a un lado o saltando hacia arriba y corriendo por los tentáculos hacia la quimera. Big Mom fue la única que bloqueó el tentáculo de frente, usando su espada para intentar cortarlo en dos. Saltaron chispas cuando su espada ennegrecida chocó contra el tentáculo. Sorprendentemente, no logró cortarlo, pero sí logró redirigirlo antes de saltar a su nube y elevarse hacia el cielo. Justo cuando lo hizo, la gigantesca cola de gusano se movió para interceptarla, con el objetivo de abofetearla y perforarla con sus púas. Pero Big Mom jamás se dejaría sorprender por un ataque tan simple. Agarró su espada con ambas manos y gruñó, lanzando un gigantesco tajo hacia las púas. El corte agrietó y rompió las púas, dejando un corte sangriento en la piel de la bestia. No profundo, pero aún visible. Los tentáculos parecen más resistentes que el resto del cuerpo. Gritó Big Mom, haciéndoles saber a los demás mientras se subía a la nube que tenía debajo y la obligaba a escupir más rayos. Dios del rayo, Raijin. Espero que te guste morir por un ataque que lleva su nombre mamá. Big Mom rió mientras renombraba su famoso ataque relámpago en el acto. Claro que Zeus se aseguraba de que su rayo no alcanzara a ninguno de sus aliados. Debajo de Francisco, Zoro, Miau y Shanks bailaban alrededor del cuerpo de la bestia, esquivando cualquier patada de sus cascos y desviándose de cualquier tentáculo mientras atacaban frenéticamente a la bestia. Sabo y Kuma parecían estar preparando un ataque, reuniendo cada vez más ondas de choque de impacto en los brazos del rey tirano, hasta el punto en que brillaban de color blanco. Normalmente eso lastimaría los brazos de Kuma solo por juntarlos, pero Marco lo curaba constantemente, cubriendo sus dos brazos por completo con una llama azulada mientras sudaba un poco. Es individualmente mucho más fuerte que los ancianos, pero es insensato. Simplemente acabemos con su sufrimiento, se burló Dragón mientras su cuerpo se transformaba, cargando a Sabo, Marco y Kuma sobre su espalda mientras también surcaba los cielos.
Los rayos destellan y golpean a la bestia muchas veces, cada rayo pasa rápidamente por el cuerpo de dragón, evitándolo de manera casi antinatural. Cuando alcanzaron el cielo, Kuma exhaló un poco de vapor, mientras sentía que el resto de su cuerpo y sus palmas se calentaban. Luego se giró hacia la quimera anciana, antes de bajarse lentamente de la espalda del dragón y apuntar con ambas palmas hacia el suelo. «Aléjate de la bestia». Resonó la voz de Kuma al llegar a la mitad del camino y dirigió sus planes hacia el enemigo. El shock del rey tirano. Justo cuando Zoro y los demás se alejaban de la quimera anciana, una gigantesca huella descendió sobre la bestia desde el cielo. El suelo tembló y se estremeció, los espadachines fueron empujados más lejos por la onda expansiva mientras el cuerpo de la bestia era presionado contra el suelo con gran fuerza, muchos de los huesos de su cuerpo se agrietaron y rompieron bajo la presión pura y el duro suelo debajo de él. Kuma no se salvó, pudo sentir sus manos destrozándose por el impacto, sus huesos convirtiéndose en astillas literales. Los efectos curativos de la llama de Marco habían desaparecido ya que las propias llamas azules fueron arrastradas por la onda de choque. El rey tirano no gritó de dolor, no gruñó, simplemente mantuvo la misma mirada resuelta en sus ojos. Finalmente, la onda expansiva de su propio movimiento lo envió volando hacia arriba, lo que le permitió a Dragón atraparlo. Mantén la intensidad. No dejes que esta cosa se regenere. Bramó el dragón revolucionario mientras colocaba rápidamente al gravemente herido Kuma de espaldas para que Marco al menos pudiera estabilizar sus heridas. No hace falta que me lo digas. Gritó Big Mom en respuesta, con Prometeo y Aki cubriendo su espada. Ese borde ennegrecido y cubierto de llamas fue lanzado inmediatamente hacia el cuerpo desplomado de la bestia. Los tentáculos se movieron para bloquearlo, pero ese estaba lejos de ser el único ataque con el que tuvo que lidiar. Partida divina. Corte. Estilo de 9 espadas. Desenvaine Asura. Broma de los muertos caída de la noche. Shanks, Francisco, Zoro y Mihawk atacaron en rápida sucesión con sus ataques más fuertes. A lo largo de la batalla su coordinación había aumentado mucho, al final todos eran luchadores monstruosamente talentosos. El rojo tajo volador de Shanks partió a la criatura en dos. El rojo oscuro tajo volador de Francisco cortó el cuerpo y todos los tentáculos, permitiendo que el ataque de Big Mom también impactara con precisión. El ataque de Zoro fue más personal, interviniendo en la lucha y ejecutando una danza veloz mientras atacaba las entrañas de la criatura. Antes de saltar para esquivar el ataque de Mihawk. El ataque del espadachín de ojos de halcón fue el último, pero su poder era innegable. Su ataque volador verde oscuro cubrió un alcance mucho mayor que los demás, golpeando a la criatura con fuerza y envolviendo todo su cuerpo, ya dirigido. Ese corte pareció borrar casi todo lo que quedaba de la criatura, dejando atrás un esqueleto destrozado, desprovisto de carne y órganos. Pero antes de que volviera a crecer carne o nervios, Dragón rugió y señaló con su gran boca al suelo. Aliento del dragón de la tormenta. Una gigantesca y visible corriente de viento y rayos fluyó de la boca del dragón occidental, cubriendo completamente lo que quedaba del cuerpo del anciano quimera. Mientras tanto, Big Mom se rió y continuó arrojando rayos sobre él también. Se escucharon explosiones por todas partes en el campo de batalla, y todos los espadachines ya habían retrocedido. Al final, el suelo se convirtió nuevamente en magma y no quedó nada dentro de ese gran cráter. Big Mom luego saltó al cráter, olfateando por un momento antes de agarrar el aire, tomando algunas brisnas blancas que parecían algodón de azúcar antes de metérselas en la boca. Los masticó un poco, antes de frotarse la barriga y soltar un gran eructo. Mamá tenían un sabor realmente aburrido. No pudo evitar reír mientras les hacía saber a los demás que las cosas habían terminado. Buena suerte, murmuró Francisco al borde del cráter, mientras una amplia sonrisa se dibujaba en su rostro. Finalmente lo habían logrado. Los ancianos estaban muertos, sus almas devoradas por Big Mom. Un final apropiado para un grupo de dragones celestiales superiores. Lo que quedó de su última pelea no fue más que un lamentable último intento de llevar al menos a uno de ellos a la tumba. Fue una apuesta enorme, una que fracasó miserablemente, los ancianos individualmente representaron una amenaza mayor que esa bestia sin mente. Era solo un gran objetivo ineficiente en el que todo el ejército de Enel podía concentrarse y derribarlo juntos. ¡Qué decepción! Ese individuo oscuro parecía un espadachín fuerte. Mihawk suspiró, envainó su espada y caminó de regreso hacia las islas, probablemente para tomar un descanso del té. Vamos a ayudar a los demás. Shanks le dio una palmadita a Zoro en la espalda, y los dos se fueron, siendo mucho más proactivos que Mihawk. Los demás tampoco se quedaron en ese lado del campo de batalla. Así, un bando del conflicto concluyó.
Aramaki, el dios del bosque, era ahora la última línea de defensa del gobierno mundial. Pero me pregunto cuánto tiempo más iba a durar. Capítulo 299. Última lucha, fin y celebración. Narración POF. Aramaki tosió sangre y dientes mientras luchaba por incorporarse. La profunda huella del puño de Garp quedó en su mejilla izquierda, mientras que la de la palma de Sepir quedó en su estómago. El dúo había enviado una serie de ondas de choque internas dentro del cuerpo del dios del bosque mientras los otros combatientes contrarrestaban cualquier ataque que Aramaki pudiera haber reunido y lanzado contra ellos. Aún así, Aramaki se levantó, la vitalidad giraba alrededor de su cuerpo mientras miraba hacia arriba, hacia el cielo ahora vacío. En él, Luffy y Muyano estaban cerca de la vista de los hombres en ese planeta, ahora eran meros destellos de luz entre las estrellas, pero las últimas fuerzas del gobierno mundial todavía luchaban por proteger lo que creían que era correcto. Aramaki era todo lo que quedaba ahora, aún no lo sabía, pero podía sentirlo. El aislamiento, al sentir a los enemigos acercándose por todos lados. La impotencia, al sentir que el suelo bajo sus pies de repente empezó a moverse e incluso perdió el equilibrio. Tan pronto como Shiki llegó a su lado del campo de batalla, el suelo mismo se movió para arrancar cualquier raíz que Aramaki pudiera haber hundido en el suelo. Ya no podía sorprender a sus oponentes atravesándolos con sus raíces desde la tierra. Además, sus ataques y raíces se volvieron mucho más lentos en cuanto Fujitora descubrió cómo suprimirlos, lo que facilitó a Lau ayudar a otros a esquivar ataques. Así fue como Garp y Sepir se acercaron lo suficiente a Aramaki para atacarlo. Las habilidades de Lau eran insuperables, pues permitían el movimiento instantáneo de todos los que estaban del lado de Enel en el campo de batalla. Kizaru y Sengoku también se habían encargado de proteger a Lau con sus vidas, lo que lo hizo prácticamente intocable. Sin embargo, la incorporación de los sombreros de paja a la refriega fue realmente la gota que colmó el vaso. Los movimientos de Brook eran rápidos, pero junto con Lau lo convertían en una espada afilada contra la que Aramaki tenía que estar constantemente en guardia debido a él. El cuerpo de Franky también había recibido ya bastantes golpes, y las numerosas extremidades de Robin dificultaban el movimiento a veces, al menos por ahora. En esencia, incluso con su fuerza superior, el dios del bosque simplemente estaba aturdido, incapaz de hacer nada. Lleva un tiempo en las últimas, qué resistencia tan molesta. Kizaru suspiró mientras lanzaba un rayo de luz al azar, que fue bloqueado por una rama que salía de la mano del dios del bosque. De hecho, es mucho peor que Kaido, al menos ese bastardo no podría ni remotamente revivir constantemente. Akainu se burló, mientras salía humo de su cuerpo, mientras reflexionaba sobre una estrategia para usar mejores sus poderes. Su magma había dejado de quemar a Aramaki, pero su peso y su poder aún eran capaces de mantener a raya los ataques del dios del bosque, por lo que su papel seguía siendo bastante importante, especialmente cuando se combinaba con Fujitora. El calor de Oben era tan ineficaz como el magma de Akainu. Aunque Oben parecía emitir temperaturas más altas al esforzarse más de lo habitual, sus prótesis empezaban a derretirse, y el resultado parecía ser igual de ineficaz en Aramaki. Momonga y Whipper pudieron herir el robusto cuerpo del dios, pero las marcas que dejaron no fueron tan profundas como las que Shiki, Garp o Sepir pudieron dejar. Kid finalmente se recuperó también, otro Damnet Pan que estaba en camino, pero necesitaban asegurarse de que el dios del bosque no evitara el ataque. Shiki hizo todo lo posible para mantenerlo en su lugar, pero Aramaki era difícil de manejar, y cuando se dio cuenta de que podía romper los brazos de Robin y lastimarla, las cosas se complicaron un poco más. A lo largo de la lucha por su vida, Aramaki se había ido volviendo progresivamente más y más fuerte, como un dios recién despertado, su potencial era ilimitado después de todo. Y ahora, el dios estaba en sus últimas. Fue entonces cuando decidió finalmente dejarlo en manos de sus instintos. Lo que siguió fue una ofensiva total del dios del bosque. Un último intento, como dirían algunos, así se lo pareció a Sengoku. Raíces y ramas brotaron de todo el cuerpo de Aramaki a medida que crecía cada vez más, hasta convertirse finalmente en un árbol más alto. Se enviaron raíces por todo el campo de batalla, intentando matar y o mutilar a la mayor cantidad de personas posible. Era demasiado para que Lau pudiera ayudarlos a esquivar solo. Había demasiados en el campo de batalla, demasiada gente para que el cirujano de la muerte se concentrara constantemente en ellos. Sepir atacó en un instante, rompiendo una de las raíces y convirtiéndola en astillas antes de mirar a su alrededor para ayudar a los demás. Esa pequeña fracción de segundo fue su error. Esas astillas de madera se convirtieron en balas y le atravesaron el cuerpo en una fracción de segundo. Decenas de pequeños agujeros se abrieron en el cuerpo del exalmirante. Maestro Sepir.
gritó Fujitora, mientras la gravedad a su alrededor aumentaba, intentando ralentizar aún más las raíces. Pero no podía hacer mucho sin afectar también a sus aliados. Lau actuó con la misma rapidez, sintiendo que se estaba lastimando. Apartó a Sepir de la pelea y lo colocó a su lado para administrarle algún tipo de tratamiento. Chopper también estaba allí para ayudar ahora, para que pudieran estabilizar mejor a los combatientes presentes. El exalmirante se encontraba en muy mal estado. Pero lo peor fue cuando su cuerpo empezó a echar raíces. Los ojos de Lau se abrieron de par en par en ese momento, e inmediatamente transportó a Sepir lejos, justo antes de que su cuerpo se convirtiera en una bomba de metralla de madera viva. Hagas lo que hagas, que no te golpeen. Gritó Lau, concentrándose cada vez más en ayudar a los demás a esquivar. Pero ya era demasiado tarde, porque mientras tanto otros habían sido rozados o golpeados por las astillas de madera. Personas como Usopp y Yasop quedaron en un completo desastre. Usopp fue el más afortunado de los dos, pues su padre se dio cuenta de que algo andaba mal y le cortó el brazo antes de echarlo a patadas. Pero Yasop estaba demasiado oído. Ben Beckman también había caído, siendo alcanzado casi al mismo tiempo que Sepir mientras hacía todo lo posible por proteger a algunos de sus compañeros. Entre las víctimas también estaba Frankie, quien simplemente no fue lo suficientemente rápido para esquivar dos raíces que atravesaron su cuerpo cyborg. Las grandes raíces se retrajeron, dejando atrás solo algunas astillas, y esas astillas se expandieron para hacer estallar el cuerpo cibernético de Frankie en pedazos. Afortunadamente la muerte no fue tan definitiva para el cyborg como lo fue para Sepir, pero las cosas todavía se veían sombrías. Algunos de los lugartenientes del dragón que literalmente habían llegado para ayudar también fueron asesinados. Ivankov estaba casi muerto, como mínimo. Karasu, el consumidor de la fruta del diablo de Hollin, y Morley, la mujer gigante, estaban demasiado muertos. Les habían crecido flores de los ojos y les asomaban raíces de las entrañas. Robin había intentado usar sus brazos para bloquear algunos ataques para ayudar a los demás, pero no pudo hacer mucho. Las raíces combinadas con el haki salvaje de Aramaki fueron demasiado para ella. Las heridas se acumularon en sus brazos, hasta el punto de dejarlos inutilizables después de un tiempo. Ella estaba a punto de morir también, justo cuando sus brazos caían flácidamente a sus costados. Afortunadamente todavía no estaba sola en ese campo de batalla. Brock bloqueó esos ataques con su cuerpo y su espada. Incluso mejorado con Aki, el cuerpo del esqueleto se desintegró por completo, colapsando justo cuando Lau se llevó a Robin y Chopper lo curó. Pero Brock no era de los que morían fácilmente, más bien, ya llevaba un tiempo muerto. La muerte era lo último que podía asustarlo en ese amplio mundo. Lo que más le preocupaba era no poder ayudar y verse obligado a ver morir a sus compañeros mientras su cuerpo destrozado permanecía inmóvil. Pero su alma aún podía luchar. El esqueleto exhaló una nube verde que se convirtió en una tormenta, cubriendo inmediatamente la mayor parte del campo de batalla mientras los demás se retiraban. Por más que lo intentó, Aramaki no pudo ver a través de esa nube, su mirada se entrecerró y su boca se torció en una mueca. Lo siguiente que vio fue el aura verde que lo invadió. En un instante, el dios del bosque sintió, nada. Ya no sentía el calor abrasador del magma de Akainu, ni el calor que emanaba de Oben. Ya no sentía la gravedad misma presionándolo, ni el viento arremolinándose a su alrededor. Todo estaba vacío. Entonces entró sigilosamente. Un frío cortante que casi le congeló el corazón en un instante. El frío del inframundo era lo que Aramaki estaba sintiendo, a pesar de no haber muerto nunca antes para siempre, todavía entendía lo que era. En un instante, sus raíces se congelaron y se desmoronaron, todo su cuerpo quedó congelado mientras Brock entregaba toda su alma para congelarlo en su lugar, inmortalizándolo allí para siempre. Pero, a pesar de su pánico, Aramaki sabía que podía salir de allí, solo necesitaba tiempo. Maldito Punk. El dios del bosque solo tuvo tiempo de abrir mucho los ojos cuando escuchó la voz rencorosa de Eustace Kid, el nombre de pila de Wrath of Vegapunk. Con la misma rapidez, el cuerpo de Aramaki fue envuelto por ese gigantesco láser por última vez. En un instante, el dios del bosque sintió que el hielo que lo cubría se desvanecía. Sintió que aún podría escapar con vida si esquivaba el láser del maldito Punk. Pero ni siquiera tuvo tiempo de formar otro pensamiento ya que las otras personas presentes en el campo de batalla se movieron para abrumarlo en un instante. Partida divina. Corte. Impacto galáctico. La espada de Shanks envió un corte volador que atravesó el espacio frente a él, dividiendo el cuerpo de Aramaki con furia. La espada de Francisco hizo prácticamente lo mismo, pero su hoja cortante apuntaba a separar el torso del dios de sus piernas.
Y Garp llegó desde arriba para rematarlo con un gran impacto, presionándolo contra el suelo mientras el maldito Panther Kid continuaba desintegrando el cuerpo del dios. Cuando el rayo terminó, y el cuerpo de Kid estaba nuevamente sobrecalentado y humeante, ya no quedaba nada de Aramaki. Nada que se parezca a una persona, nada que se parezca a un árbol, nada que se parezca siquiera a una ceniza. Lo logramos. La mirada de Garp era fría, mientras se agarraba el pecho antes de caer de culo. Le temblaban ligeramente las manos al apretar los dientes. Shanks y Francisco envainaron sus espadas, habían sido los más rápidos en llegar allí entre la gente que se enfrentaba a los ancianos, y su llegada fue ciertamente en un buen momento. Pero ver el estado de sus aliados, así como contar los muertos, les hizo incapaces de celebrar su victoria. Las fuerzas de la Marina estaban en ruinas, al menos los líderes todavía estaban en pie, pero muchos habían caído, los revolucionarios habían sufrido más pérdidas entre los soldados regulares y los piratas probablemente habían sufrido incluso más pérdidas, tanto entre los pesos pesados como entre los soldados. Pero ya estaba hecho. La lucha había terminado. Al menos su lucha había terminado. Francisco no pudo evitar suspirar internamente, su mirada se dirigió hacia el astuto mientras se secaba el sudor de la frente. El resto depende de usted, capitán. Capítulo 300. Frustración, destino y el fin del dios caído. Narración Pof. El cuerpo congelado de Imu tembló en el vacío infinito del espacio, sus muchas piezas aún hacían todo lo posible para esquivar el bombardeo constante de rayos desenfrenados. La personificación del mar había intentado escapar numerosas veces, docenas por segundo, pero en él no dejaba que ni la más mínima mota de hielo escapara de su rayo o se dirigiera a su hermoso planeta azul. Ese estancamiento se prolongó durante lo que a Imu le pareció que fueron horas, pero solo habían pasado unos minutos. El rey del cielo tampoco muestra signos de fatiga, por lo que el dios del mar se dio cuenta de que tendría que hacer algo y hacerlo pronto si quería cambiar la situación. Pero ¿cómo consigo siquiera la oportunidad de hacer algo? Ya estoy agotado después de usar grano a toda potencia, solo me quedan algunas chispas. Fue una tarea frustrante. Pero la palabra correcta para describirla era, sin duda, desesperanzadora. ¿Acaso, realmente me ha abandonado el destino? Y así, la voluntad de Imu flaqueó. Solo tomó un instante, pero era justo lo que el dios del rayo había estado esperando. En él no pudo contener su sonrisa mientras levantaba la mano y enviaba los tambores hacia adelante, convergiéndolos en una pequeña esfera. Raigo. Del centro de todo, donde se había concentrado la luz de Enel, surgió una gigantesca construcción. Una esfera de pura luz que se expandió y explotó al instante en cuanto se creó. Esa explosión resonó en el vacío del espacio, fragmentando y vaporizando aún más el cuerpo de Imu. Antes de que el dios del mar se diera cuenta, la mayor parte de su cuerpo había desaparecido y, en el mejor de los casos, solo le quedaban unos pocos kilogramos de hielo. Unos cuantos kilogramos de hielo flotaban lejos de su planeta. Lejos de su fuente de energía. Un dios casi invencible, reducido al tamaño de un niño pequeño. Un dios que antes dominaba el campo de batalla quedó reducido a una pepita de hielo impotente, incapaz de hacer nada contra su oponente. Muchas frustraciones rondaban la cabeza de Imu. Frustración por no haber investigado los efectos que la salida de la potencial atmósfera en sus poderes, por haber metido en semejante situación desde el principio, por haber atrevido a menospreciar a su oponente. Todo fue por una sola cosa. El destino. Siempre tuvo la confianza de que, pasara lo que pasara, al final, el destino lo respaldaba. Era el héroe que había traído orden al mundo, había enseñado a esos salvajes la forma correcta de vivir y los había mantenido a salvo de sí mismos la mayor parte del tiempo. Incluso ahora, una pequeña parte de su mente aún albergaba esperanza. Esperanza de que la rueda del destino girara a su favor, esperanza de que todo saliera bien. En él se encontraba cerca de los confines de su antiguo mundo. Luego desapareció por un breve instante, transformándose en un relámpago y probablemente buscando aire fresco. Cuando eso sucedió, la parte trasera del Imu, ahora mucho más pequeña, chocó contra un asteroide que flotaba cerca. Y en ese instante, el dios del mar pudo sentir que su poder regresaba. Agua. Había agua en algunos asteroides. Este era el más cercano a él, con diferencia, pero aún tenía una oportunidad. Parece que el destino todavía está conmigo. Logró absorber algo de agua de ese asteroide, al menos unas cuantas toneladas antes de que el borde de su percepción sintiera un destello de relámpago y rodara hacia un lado, justo cuando todo el asteroide y el agua dentro de él se vaporizaban. Medio segundo. Te dejo medio segundo y mira lo que has hecho. Extendiste tu propio sufrimiento.
La voz de Enel, proyectada mediante ondas electromagnéticas al vacío, rechinó en los gélidos tímpanos de Imu. Pagarás por esta humillación. Ahora que he recuperado algo de fuerza, te demostraré que incluso en el mar de estrellas soy un dios. La voz interior de Imu también se proyectó al exterior gracias a su renovada fuerza de voluntad, pero Enel simplemente se hurgó la oreja y señaló con el dedo al vacío. Dime, ¿no te has estado fijando demasiado en mí? Enel sonrió al proyectar ese mensaje, justo cuando un sonido extraño resonó a su alrededor. El sonido de los tambores, y una explosión de risa desafiando toda lógica y sentido común. Sí. Incluso Enel no pudo evitar sudar un poco ante lo absurdo del asunto. El sonido no podía viajar en el vacío con normalidad, por eso él e Imu se comunicaban por medios distintos. Pero parecía que para el dios del sol Nika, las leyes de la física solo estaban allí para señalar y reírse. A pesar de que su voz se proyectaba allí, Luffy aún no estaba en el espacio, en cambio, su gigantesca cabeza todavía estaba chocando y tratando de atravesar la atmósfera de su planeta. Enel lo miró con una mirada extraña, mientras su rostro se aplastaba contra la atmósfera, casi como si estuviera tratando de atravesar una pared de vidrio. Pero esa pared de vidrio pronto se convirtió en una bolsa de plástico, doblándose alrededor de los rasgos de Luffy antes de romperse y escupir al dios del sol al espacio. Tan pronto como llegó allí, agitó sus manos como un pájaro para alcanzar a Enel, quien todavía estaba allí de pie mirándolo mientras mantenía a Imu bajo control con el rabillo del ojo. Luffy suspiró al llegar a Enel y respiró hondo, en el espacio. Donde no había aire. Ya ni siquiera me sorprende. Sorprendentemente, la cara de Luffy no bromeaba ni parecía divertida. De hecho, parecía bastante enfadado. Encarguémonos de este bicho raro. Ya hemos perdido bastante hoy. Su mirada era seria mientras apretaba el puño. El rey del cielo simplemente asintió al escuchar la voz seria de Luffy, luego se giró completamente hacia el dios del mar. Imu no tuvo tiempo de pensar en lo absurdo de la entrada de Luffy, simplemente estaba demasiado estresado para sentir algo más que frustración y miedo. Podía sentirlo. Luffy había recuperado su máximo poder, al igual que en él. Y aunque acababa de recuperar algo de fuerza, aún estaba lejos del 20% de su poder. En mi estado actual, incluso uno de ellos es malo, necesito correr, no hay forma de evitarlo. En lugar de intentar regresar a su planeta, Imu adoptó un enfoque diferente, dio media vuelta y trató de adentrarse más en el vasto universo. Reuniré mis fuerzas y regresaré. Le crecieron unos pequeños tentáculos de hielo sólido y los lanzó hacia los dos dioses como zarcillos, mientras su cuerpo se separaba en pedazos más pequeños y comenzaba a volar en todas direcciones excepto en su amado planeta gigante azul. ¿Pero era Imu en su forma actual lo suficientemente rápido como para escapar de Enel? Claro que no. ¿Pero fue lo suficientemente rápido para escapar de un Luffy involucrado? Gomu Gomu no, Red Estelar. En un instante, las manos de Luffy se volvieron enormes y sus dedos se estiraron sin cesar, entrelazándose innumerables veces para formar una red apretada alrededor de todo el cuerpo de Imu. Imu intentó pasar a través de los huecos, pero Enel puso su mano en la espalda de Luffy en ese mismo momento y permitió que su rayo y voluntad viajaran y llenaran esos huecos en la red. La voluntad combinada de ambos dioses era demasiado volátil y poderosa para que Imu pudiera escapar de ella, sin importar cuánto lo intentara. En lugar de eso, se dio la vuelta y decidió ir con todo, atacando a los dos dioses directamente con dos lanzas gigantescas de hielo cubiertas con su fuerza de voluntad. ¡Ya, qué gracioso, Black el Thor! Enel se rió de ese intento, e inmediatamente envió un El Thor mejorado con Aki directamente a la gigantesca palma de Luffy, justo en la entrada de la red. Al golpear la superficie de la piel de Luffy, el rayo se movió e inmediatamente comenzó a rebotar violentamente en el interior de la red. Las pobres lanzas de hielo se evaporaron casi instantáneamente, unas cuantas toneladas de agua no fueron nada para Enel al final del día. Finalmente, el rayo se dispersó por voluntad de Enel, y Luffy retrajo sus dedos, deshaciendo la red y exhalando un suspiro. De Imu solo quedaba una esfera de cristal. Una pequeña y patética bola de hielo con solo un ojo rojo en el centro. Y así se desmorona la galleta, o mejor dicho, el imperio que has construido finalmente acabará contigo. Enel sonrió al aparecer frente a la pequeña esfera y acariciarla con la palma de la mano. Ustedes dos no saben lo que hacen, todo el bien que he hecho por este mundo, todo el sufrimiento que he evitado con mi gobierno. Están condenando a este mundo. La voz de Imu, aunque ahora más débil que nunca, todavía resonaba en las mentes de Enel y Luffy.
Pensé que ibas a suplicar por tu vida o algo así, pero aquí sigues soltando mierda sobre el mundo. Luffy se hurgó la nariz como lo haría su abuelo, lanzando el pequeño moco al vacío con el ceño fruncido. Idiotas, ¿de verdad creen que este es mi fin? Ya vieron que los dioses no mueren fácilmente. Algún día volveré, hagan lo que hagan. Mi destino es gobernar el mundo. La voz de Imu era firme. Realmente creía en sus palabras. Las visiones que tuvo del futuro. Tal vez alguna vez fuiste un héroe, favorecido por el destino para traer al mundo a una nueva era, pero ahora no eres más que un tirano sediento de poder. No tienes derecho a hablar de sufrimiento evitado, mientras ignoras todo el sufrimiento que has causado. Las innumerables vidas que has destruido, los países arrasados hasta el barro a tu antojo. En él podía sentir su sangre hirviendo mientras agarraba la bola de hielo, su mirada se volvió helada por sí sola. Imu también estaba en silencio, pero el rey del cielo podía sentir el puro resentimiento que emanaba de él. Aunque de alguna manera regreses. Si por alguna razón el destino decide que aún necesita a un fracasado como tú, seguiremos aquí. Ya te hemos aplastado, y te aplastaremos una y otra vez. Tantas veces como sea necesario. La voz de Luffy sonaba sombría al hablar. Ya no traía felicidad, sino que prometía fatalidad. La frustración de Imu era palpable, pero no tuvo mucho tiempo para pensar en una respuesta. Ya verán, todos verán, murmuró Imu por última vez antes de que en él arrojara los últimos restos de su cuerpo a Luffy. La mano de Luffy se expandió, luego comenzó a girar y luego se disparó hacia adelante, directamente hacia el sol. El puño del dios del sol protegía un poco la pelota, ya que no se derritió en la superficie del sol, pero al llegar al centro, Luffy finalmente lo soltó y retrajo su mano quemada. Luffy procedió a sacudirse las quemaduras y mirar al sol con una expresión seria. Ambos dioses se quedaron allí por un rato, mientras sentían que la totalidad de la vida de Imu se extinguía en el centro del sol. Tan pronto como ya no pudieron sentir su alma ni su intención, los dos dioses cerraron los ojos al mismo tiempo, antes de mirarse el uno al otro. Enel inmediatamente levantó su puño enguantado hacia Luffy, quien no pudo evitar mostrarle una amplia sonrisa. Tú eres el líder. Deberías avisarles a los demás. Me quedaré aquí un rato más por si acaso. Luffy asintió, su cabello ardiente ondeando mientras su propio puño golpeaba el de Enel. La batalla fue ganada y la guerra terminó. Enel se transformó en un relámpago. Se reformó en medio de una tormenta justo sobre la Tierra Santa y respiró hondo. La guerra ha terminado. El gobierno mundial ya no existe. En ese momento, su voz resonó más fuerte que cualquier trueno en el mundo jamás podría soñar. Pasaron unos minutos, mientras sus palabras se hundían en las mentes de la gente de abajo. Y entonces finalmente estallaron en vítores. Sí, incluso aquellos que habían perdido a seres queridos. Después de todo, habría tiempo para el duelo después de celebrar su reñida victoria. Y corte pronto traeré el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó el video.